Buenos días, mi nombre es Ari Never y mi compañero es Luis Ángel Echeverría. y hoy vamos a hacer la resolución de un punto de nuestro taller de biología mandado por el profesor Caleb Rudo. Ahora les haremos el primer punto de nuestro taller de biología. A continuación tendremos la realización del primer punto de nuestro taller de biología, que dice: el siguiente gráfico muestra los resultados de mediciones de concentración de estas hormonas con respecto a la cantidad de glucosa en la sangre realizada a un paciente. Y el primer punto, el primer subpunto dice: describe el comportamiento del glucagón de la gráfica. Bueno, primero que todo, ¿qué es el glucagón? El glucagón básicamente es una hormona mandada por el páncreas. ¿Para qué? Para nivelar el nivel de glucosa, o sea, el nivel de azúcar en la sangre. Ok, ahora observando la gráfica, es muy claro decir que el primer punto se puede ver que el glucagón se encuentra en subida o en picada o en aumento, y cuando suben los niveles de glucosa empieza a disminuir. O sea, que llega a un tal momento, que llega de la picada, o sea, el punto más alto en el que llegó a estar. Luego, cuando el nivel de glucosa aumenta, el nivel de glucagón disminuye. Ok, ahora vamos con la realización del segundo subpunto del primer punto de nuestro taller de biología. La pregunta dice que, observando la gráfica, ¿qué comportamientos podemos describir en la insulina? Y la respuesta es muy básica y sencilla. Podemos ver que mientras que el nivel de glucosa en la sangre, o sea, el nivel de azúcar en la sangre es normal, el nivel de insulina se encuentra bajo. Pero cuando el nivel de glucosa en la sangre aumenta, o sea, llega a su pico, el nivel de insulina aumenta también, o sea, haciendo una proporcionalidad directa. Cuando el nivel de glucosa aumenta, la hormona insulina también aumenta. Ahora vamos con el tercer subpunto del primer punto de nuestro taller de biología. Y la pregunta dice: ¿en qué momento los niveles de insulina aumentan y qué explicación puede tener este hecho? Ok, vamos a explicar también esto. La insulina aumenta al mismo tiempo de que el nivel de glucosa, o sea, el nivel de azúcar, aumenta en la sangre. Entonces, ¿por qué aumenta la insulina? La insulina aumenta por la necesidad de convertir esa glucosa en ATP, o sea, energía que usamos para cualquier movimiento, respiración, para todo lo que necesitamos. Entonces, cuando se sube nuestro nivel de glucosa, la insulina lo que hace es reducirla, convirtiéndola en ATP, o sea, energía. Ok, ahora vamos con el cuarto subpunto del primer punto de nuestra teoría de biología. La pregunta dice: ¿por qué los niveles de glucagón disminuyen? Y esto también es muy sencillo. Los niveles de glucagón, de la hormona glucagón, disminuyen cuando el nivel de glucosa disminuye también. ¿Por qué? Porque el glucagón es una hormona que se encarga de intentar nivelar el azúcar, o sea, intentar llegar a la homeostasis con el azúcar. Cuando sube la glucosa, el glucagón disminuye, y cuando no tenemos azúcar en la sangre, el glucagón aparece para poder intentar nivelar ese nivel de glucosa en la sangre y así poder llegar a la homeostasis. Ahora vamos con nuestro segundo punto del taller de biología. La pregunta dice: en un experimento se inyecta a un ratón dos antígenos en momentos diferentes y se observa la respuesta inmune mostrada en la siguiente gráfica. Ahora vamos con el primer subpunto del punto 2 y la pregunta dice: observa el comportamiento de la selección clonal. ¿O qué es la selección clonal? ¿Cuál es este proceso? Pues primero, a continuación, vamos a leer el concepto de esto con mis investigaciones y luego procedo a explicarles. La investigación dice: es el proceso de estimulación específica por lo cual un antígeno concreto del linfocito individual es capaz de reconocerlo. Dicha estimulación conducirá a la activación y proliferación celular, dando lugar a un clon linfocitario específico de antígeno. Bueno, básicamente, en pocas palabras, lo que nos quiere decir esto es que, por ejemplo, al inyectarnos antígeno A, no solamente va a beneficiar a las células A, también va a beneficiar a las células B. Es como también nos beneficia a nosotros mismos y a nuestros contrarios también. Ok, a continuación vamos a ir con el desarrollo del segundo subpunto del segundo punto del taller de biología. La pregunta dice: describe sus observaciones sobre la selección clonal de las células inmunitarias anti-A en el momento de la inyección del antígeno A. Ok, estas preguntas también, como todas las anteriores, tienen una respuesta muy básica, sencilla y concisa. Lo que pasa es que a la hora de hacer esto se está desarrollando un proceso de división celular, que es por el cual se reproducen las células, que se llama mitosis, y es por eso que se ve ese crecimiento o ese pico de aumento. A continuación realizaremos el tercer subpunto del segundo punto de nuestro taller de biología. La pregunta dice: compara el proceso de selección clonal de las células anti-A en ambos momentos de su inyección. Ok, entonces tenemos que las células anti-A
a la hora de la inyección de solamente antígenos inmunitarios anti-A, tiene también su picada o su aumento. ¿Y qué pasa en comparación con las células anti-B? También aumentan, pero las células anti-B aumentan a la hora de la inyección de antígenos -B. Y para ese entonces las células anti-A ya estaban en su pico. Ahora vamos con el cuarto subpunto de la pregunta número 2 de nuestro taller de biología. Y la pregunta dice: describe sus observaciones sobre la selección clonal de las células inmunitarias anti-B en el momento de la inyección del antígeno B. Ok, esta respuesta es muy sencilla. Estas células, las células anti-B, aumentaron también, tuvieron pues su propio pico, pero no llegaron al nivel que tuvo las células anti-A a la hora de su primera inyección. O sea, que sí aumentaron, pero no al mismo nivel que las células anti-A en la primera inyección de los antígenos. Ahora le realizaremos el tercer punto de nuestro taller de biología y la pregunta en general dice: el movimiento de los músculos se realiza gracias a la contracción y estiramiento de las fibras que componen el tejido. La gráfica muestra cómo es el movimiento de estas fibras frente a la presencia y ausencia de calcio y de energía en forma de ATP. Ahora, realizando el primer subpunto del punto 3 que dice: explique el movimiento de los músculos de acuerdo a la gráfica en ausencia y presencia de ATP. Entonces, esta pregunta también es muy fácil. Mientras que hay ATP, o sea, energía que nosotros usamos, aumentan las contracciones, o sea, aumenta el movimiento. Pero también esto depende de un factor. Depende de la presencia o ausencia de calcio, porque el calcio lo que hace es ayudar o realizar ese proceso que el ATP le brinda con la energía para que los músculos se puedan contraer y se puedan estirar luego de hacer el movimiento. Okay, ahora le explicaremos el segundo subpunto de la pregunta 3 de nuestro taller de biología, que dice: explique la función del calcio presente y ausente de acuerdo a la gráfica en el movimiento de los músculos. Okay. Esta respuesta es muy fácil. ¿Qué pasa? Cuando hay presencia de calcio, esta penetra las células musculares generando la contracción. Y es por esta razón que, aunque haya ATP o no haya ATP, debe haber presencia de calcio para que así se puedan contraer los músculos y se puedan estirar después de causarse el movimiento. Debido a que el calcio básicamente es un efector de esa energía. Entonces, tenemos esa energía y lo que hace es que el calcio agarra esa energía, ¿para qué? Para poder penetrar a esas células musculares y así generar el movimiento. Ahora va el tercer subpunto de la pregunta número 3 de nuestro taller de biología. Y la pregunta dice: explique la importancia del ATP en el movimiento de los músculos de acuerdo a la gráfica. Ok, esta respuesta no la vamos a alargar mucho. El ATP es la energía. ¿Cómo así? Es básicamente el combustible para nuestras células o nuestros músculos. Sin el ATP no podríamos ejercer dichos movimientos debido a que el cuerpo no tendría la suficiente energía, pues como ya antes dicho, para poder causar esas contracciones que nos hacen movernos. También sin el ATP no podríamos básicamente hacer nada, no podríamos caminar, no podríamos hacer actividad física, respirar, observar, hasta incluso comer no podríamos hacer. Entonces el ATP funciona como un combustible para nuestro cuerpo. A continuación, vamos a hacerles el cuarto punto del taller, lo cual es ver en la gráfica el crecimiento de cada sistema del cuerpo. Tenemos 4 sistemas el día de hoy: el sistema linfático, el sistema nervioso, el sistema muscular y reproductor. Ahora, antes de proceder a hacer el taller, vamos a explicarles cada uno de estos sistemas. Primero, el sistema linfático. El sistema linfático es el que está compuesto por tejidos y órganos que producen, almacenan y transportan los glóbulos blancos que combaten las infecciones y otras enfermedades. El sistema incluye la médula ósea, el vaso, el timo, etc. Ahora, el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que transmite las señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, todos los movimientos que hagamos, como respirar, ver o pensar, están conectados a un único núcleo, que es el cerebro, y de eso es nuestro centro de mando o nuestro centro de cómputo. Bueno, ahora les vamos a hablar del sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de músculos que pueden ser controlados de forma voluntaria por un organismo vivo. Sistema reproductor: conjunto de tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación, o sea, tener hijos. En el hombre se encuentra el miembro masculino y en las mujeres la vagina y los ovarios. A continuación tendremos la realización del primer subpunto del punto 4 del taller de biología, que dice: analice la velocidad relativa de crecimiento en los diferentes sistemas del cuerpo según la gráfica.
Viendo la gráfica es muy fácil analizar que el sistema con mayor crecimiento relativo es el sistema linfático, debido a que tiene la mayor tasa de crecimiento dentro de los 8 y los 10 años y desde ahí no ha parado ni bajado el uso del porcentaje de peso corporal, sino que se ha mantenido estable debido a que el sistema linfático, básicamente, en pocas palabras, es también el sistema inmunológico, que es el que de los sistemas que crece más rápido en todo el cuerpo humano. El sistema nervioso crece desde el principio hasta los 6 años, que es su mayor crecimiento, y de ahí sigue estable en su trayectoria. Tenemos aquí también que el sistema reproductor crece de aquí hasta los 14 o 16 años, dependiendo el tipo de desarrollo que tenga la persona. Y el que nos falta, el sistema muscular, también vemos aquí en la gráfica que tiene su índice de crecimiento al nacer el ser humano y crece desde los 14 hasta los 16 años también, y de ahí sigue su línea estable. A continuación tendremos la realización del segundo punto de nuestro taller de biología presentado por nuestro profesor queridísimo Caleb Ruto. Y la pregunta dice: ¿cuál es el sistema con más porcentaje de peso corporal y por qué? Entonces, analizando la pregunta y viendo la gráfica, podemos apreciar un claro crecimiento en el porcentaje de peso corporal en el sistema linfático entre la edad de 8 y 10 años. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que el sistema linfático es el encargado de desarrollar el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es el de los más rápidos en desarrollarse en el ser humano. A continuación realizaremos el tercer subpunto del cuarto punto de nuestro taller de biología. La pregunta dice: ¿qué sistema tiene mayor tasa de crecimiento y por qué? Claramente el sistema con mayor tasa de crecimiento o índice de crecimiento es el sistema linfático, debido a que podemos ver que dentro de la edad de 8 y 10 años es el sistema con mayor uso de porcentaje de peso corporal. ¿Y esto por qué? Porque el sistema linfático, básicamente, en pocas palabras, es el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, desde que tiene su mayor tasa de crecimiento desde los 8 hasta los 10 años, sigue su trayectoria y sigue siendo el sistema con mayor porcentaje de peso corporal de todo el cuerpo humano. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre el subpunto 4, y explica cuál es el sistema que tiene mayor número de divisiones mitóticas entre los 12 y 16 años. Bueno, es el sistema reproductor, ya que de los 12 a los 16 años sucede la etapa de la pubertad, donde cambia muchos aspectos del cuerpo, como el peso corporal, estatura, entre otras cosas. Y este ha sido el fin de nuestro taller de biología presentado por nuestro queridísimo y amadísimo profesor Caleb Ruto. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.